Bueno, vamos a ver la definición de derivada, esta nueva operación que vamos a aprender hoy, la interpretación geométrica que nos va a llevar a la definición y una interpretación física, la recta tangente, que es el objetivo. No sé si ustedes se acuerdan cuando hablábamos de para qué servía el cálculo. Uno de los problemas que viene a resolver el cálculo es justamente la determinación de la recta tangente. Y el procedimiento general de derivación, que es el que vamos a usar para poder demostrar que las derivadas que están en la tabla de derivadas son correctas. O sea, cómo se llega a que, por ejemplo, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, nos vamos a ocupar justamente de ese problema que venía a resolver esta materia, el de encontrar la recta tangente a una función. Y también lo vamos a relacionar con el problema de poder encontrar la velocidad de un objeto, pero no la velocidad promedio, que esa la podemos sacar con un cálculo muy sencillo, sino la velocidad instantánea, la velocidad que tiene un cuerpo en un determinado instante. Vamos a ver que esos dos conceptos, el cálculo de la recta tangente y el cálculo de la velocidad instantánea, van a involucrar el mismo tipo de límite. Y acá también podemos hacer una asociación con lo que ya hemos visto. En alguna de las presentaciones yo les dije que podíamos imaginar el cálculo como una máquina de límites, donde la primera gran operación que vimos fue el límite, y que luego esta segunda operación también involucra el límite en el cálculo de la derivada, y luego cuando definamos integrales también vuelve a aparecer el límite. Este tipo de límite que vamos a ver hoy se va a denominar derivada, y en ingeniería puede ser interpretada como una razón de cambio. Ya van a ver que van a usar mucho el tema de la derivada, que hay una notación especial que se usa mucho, y que nos va a servir justamente para saber cómo cambia un proceso, cómo cambia, en este caso, una función, cuando la variable independiente se modifica de un valor a otro. Para introducirnos en el tema derivada, vamos a volver a un concepto que estuvimos hablando la semana pasada con límite, que era la definición de continuidad. Habíamos visto que una función podía ser continua o discontinua, y si era discontinua la clasificábamos en evitable o no evitable. Bueno, pero en todos los casos analizamos la discontinuidad o la continuidad de la función en un punto, en x igual a a. Pero también podemos analizar la continuidad en un intervalo. Por ejemplo, de acuerdo a lo que se ve en este gráfico, esta función f de x es continua en el intervalo cerrado AB. ¿Por qué es continua? Del gráfico decimos que cuando yo trazo la curva y no tengo necesidad de levantar el lápiz del papel, estoy en presencia de una función continua. Ahora, ¿cómo podemos demostrar analíticamente que esta función es continua en ese intervalo cerrado AB? Una función será continua en un intervalo cerrado si es continua sobre el intervalo abierto AB. Sobre el intervalo abierto AB. ¿Y por qué abierto? Porque para que una función sea continua en un punto, como vimos la semana pasada, tenía que cumplir tres condiciones. La primera condición de que exista la función en el punto. Por ejemplo, en A hay función, subo, punto lleno, eso me indica que hay función. La primera condición de continuidad se cumple. La segunda decía que tenía que existir el límite, y para que haya límite tienen que existir los límites laterales. Yo a A solamente me voy a poder acercar por la derecha, porque esta función está definida a la derecha de A.
O sea, solamente voy a poder calcular el límite lateral derecho. El límite izquierdo no lo voy a poder determinar porque por acá, por la izquierda de A, no hay función. Entonces, ¿qué se va a cumplir en este caso? Primero, ¿cuánto vale el límite lateral derecho? Yo vengo en la función, me aproximo a A por la derecha, vengo, leo acá, en ordenada, el valor del límite. ¿Coincide con el valor de la función en A? Sí. Entonces, la tercera condición de continuidad decía eso. Si la función en el punto es igual a su límite, es continua en ese punto. Entonces, será, en este caso, continua en A. Y lo mismo va a pasar en B. ¿Hay función en B? Sí. Y vengo acá, al eje Y, y leo su valor. Ahora, ¿puedo calcular ambos límites laterales? No. Solamente me voy a poder acercar a B por la izquierda. Por la izquierda hay función. Por la derecha de B, no. Si me acerco por la izquierda de B, ¿cuánto vale ese límite? Vengo al eje Y y obtengo su valor. La función en B es igual a su límite, al límite lateral izquierdo. Por lo tanto, la función será también continua en B. Entonces, si la función es continua por la derecha de A y es continua por la izquierda de B, decimos que entonces será continua en este intervalo cerrado AB. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Necesitamos este concepto porque vamos a trabajar para determinar la derivada, la función que yo estoy analizando, la función a la que le quiero calcular la derivada, tiene que ser una función continua en el intervalo de análisis, en el intervalo cerrado AB. Entonces, dada una función cualquiera, y igual a f de x, que tiene, por ejemplo, este trazo, esta función es continua en el intervalo cerrado AB. En este intervalo, donde vemos los intervalos, en el eje X, en el intervalo cerrado AB, la función como es una función continua. No tiene huecos, no tiene saltos, es una función continua. Sobre esta función vamos a definir un punto P. Sobre la función, me voy a parar en un punto cualquiera, un punto P, que va a tener de coordenadas en abscisa X y en ordenada f de X. Un punto P de coordenadas X, f de X. Además, sobre la gráfica de la función, vamos a trazar un punto Q de coordenadas X más delta X. Esta va a ser la abscisa del punto Q, y la ordenada va a ser la función valuada en X más delta X. Entonces, teníamos ya definido primero un punto P de coordenadas X, f de X, y un punto Q de coordenadas X más delta X, f de X más delta X. Ya vamos a ver de dónde sale este delta X y por qué lo defino así a mi punto Q. Entre estos dos puntos, entre el punto P y el punto Q, es posible trazar una recta. Vengo con una regla, uno el punto P con el punto Q. Esa recta será una recta secante. ¿Por qué será secante? Porque pasa por dos puntos. Una recta secante a la curva, y lo voy a denominar recta secante, RS. En el gráfico le voy a poner ese nombre. Ahí podemos observar que tengo la recta secante que pasa por el punto P y por el punto Q.
Esta recta secante va a formar un ángulo, que lo voy a llamar alfa. Forma un ángulo alfa con el semieje positivo de las X. Acá tengo la recta. Esa recta forma este ángulo, un ángulo alfa, con el semieje positivo de las X. Recuerden cómo medimos los ángulos. Los ángulos los medimos en sentido antihorario, a partir del eje X positivo, del semieje positivo de abscisas. A partir de ahí, en sentido antihorario, así mido los ángulos. Bueno, acá tengo el ángulo alfa. Esta recta secante tiene una pendiente que viene dada por la tangente trigonométrica del ángulo alfa. Ustedes cuando han estudiado recta en el curso de ingreso, una recta se simboliza como I igual a AX más B. La pueden haber visto también como MX más N. Bueno, cualquiera de las dos nomenclaturas es correcta. Si me quedo con la primera, I igual a AX más B. A me define la pendiente de esa recta. Que habíamos visto cuando trazamos recta, que si esa pendiente era positiva, la recta iba a ser creciente, y si esa pendiente era negativa, la recta era decreciente. Esa pendiente es igual a la tangente de este ángulo. La tangente de alfa les da el valor de la pendiente de esa recta. ¿Han visto ese concepto en el curso de ingreso? Sí, no. Yo no lo recuerdo, no sé. ¿El resto? Bien, no lo han visto así. Bueno, si yo tengo una recta cualquiera, esta por ejemplo, la recta secante, cualquier recta va a formar con el semieje positivo de las X un ángulo. Supongamos que este ángulo fuera 30 grados. Yo puedo tener, para determinar una recta, puedo tener dos puntos y por esos dos puntos trazo la recta. O puedo tener también un punto de la recta y tener el ángulo que forma esa recta con el eje X. Y con esos datos encontrar la ecuación de esta recta. ¿Por qué? Porque la tangente del ángulo alfa, supongamos que este ángulo vale 30 grados. Bueno, la tangente de 30 grados, ese número que me da la calculadora, es la pendiente de esa recta. A ver, voy a ir a un GeoGebra a ver si se los explico mejor. ¿Alguien quiso hacer una consulta? ¿Levantar la mano? No. Bueno. En un minuto que abro un GeoGebra. Bueno. Si yo planteo una recta cualquiera, f de x igual a 2x más 1. Bueno, ahí tengo graficada la recta.
Esta recta forma con el semieje positivo de las X un ángulo. A ver, vamos a medir ese ángulo. Si yo mido ese ángulo, desde el eje X positivo hasta la recta, me lo está tomando. Profe, dice que Sí. tiene que tomar 3 puntos también donde está el vértice. Sí, por las dudas voy a hacer eso, pero vamos a ver, no me debería. No me está queriendo calcular. A ver. A ver si la cambio y pongo otra. O X, igual a X. A ver, esa es muy sencilla, pero no importa. A ver si puedo medir el ángulo. Ajá. Bueno, hoy se ve que no está conmigo. Bueno, a ver, la recta y... A ver si abro otro. La recta igual a X. ¿Qué ángulo forma con el eje X? 45 grados. 45 grados. Bueno, yo podría, a ver si ahora me calcula. Bueno, no sé qué le pasa, no me quiere calcular. Bueno, acá hay un ángulo de 45 grados. Estamos todos de acuerdo que como divide al primer cuadrante en dos partes iguales, acá hay un ángulo de 45 grados. Si yo le calculo la tangente de 45 grados, tomen la calculadora, tangente de 45 grados. ¿Qué les da? 1. 1. Bueno, ese valor 1 es la pendiente de esa recta. Y así, si yo grafico cualquier otra recta, por ejemplo, la que quería hacer recién, que era 2x más 1, bueno, esa recta forma otro ángulo, no forma ya 45 grados, forma otro ángulo. Si yo pudiera calcular este ángulo, después ustedes lo hacen en su casa tranquilos, no sé por qué acá no me quiere calcular y me la borra la función. Bueno, si yo calculo ese ángulo y obtengo el valor de la tangente trigonométrica de ese ángulo, el resultado que tengo es la pendiente. Bien, entonces con ese concepto vuelvo a la presentación. Esta recta secante, esta recta que pasa por el punto P y por el punto Q, forma un ángulo alfa. La pendiente de esta recta está relacionada con este ángulo. La pendiente de esta recta secante es la tangente de alfa. Por eso dice acá, la recta secante tiene una pendiente que viene dada por la tangente trigonométrica de ese ángulo alfa. Sí, Lucas, hice eso y tampoco me obedeció, así que quizás puede ser porque le he tenido prendida la máquina todo el día, como que necesita descansar un rato. Después ustedes intenten hacerlo, es muy sencillo, determinan el ángulo de la recta, toman la calculadora, hacen tangente de ese ángulo, que seguramente les va a dar un ángulo con decimales, y van a ver que reproducen el valor de la pendiente. Bueno,
Ahora lo que vamos a hacer es que este delta X tienda a 0. Primero, ¿quién es delta X? Nosotros al principio definimos dos puntos. Un punto P de coordenadas X, F de X, y un punto Q de coordenadas X más delta X y F de X más delta X. Quiere decir entonces que mi delta X es esta distancia. Acá lo tengo bien clarito. Ese es mi delta X. Lo que voy a hacer ahora es que delta X tienda a 0. ¿Qué significa eso? Que este delta X se haga cada vez más chico. O que el punto X más delta X, este punto acá sobre el eje X, se acerque ¿hacia dónde? Hacia el punto X. A medida que delta X tienda a 0, ¿qué va a suceder con el punto Q? Este punto Q se va a ir trasladando, se va a ir moviendo sobre la curva y se va a acercar ¿a quién? Al punto P, formándose otras rectas secantes, distinta a esta que está planteada acá. A ver. Este es el gráfico que teníamos originalmente, con este valor de delta X. ¿Qué quiero hacer ahora? Que ese delta X tienda a 0, que se haga cada vez más chico. Ahí está más chico. ¿Qué pasó con el punto Q? El punto Q que lo teníamos ahí, se movió y se fue más o menos a esta posición. Ahí. Y me define otra recta secante. Si hago que ese delta X se haga más pequeño todavía, ¿qué pasa con el punto Q? Se acerca más hacia el punto P. Y también se puede trazar otra recta secante. Estas nuevas rectas secantes tendrán sus correspondientes pendientes, que vendrán dadas al ir modificándose el ángulo alfa. Observemos el primer gráfico. Acá tengo un valor de alfa. ¿Qué pasó cuando ese delta X disminuye? Ese ángulo, en este caso, se hizo más grande. Y si lo hago más chico todavía y más grande, se está haciendo alfa. O sea que alfa se está modificando. Por lo tanto, la tangente de alfa también se está modificando. Por lo tanto, la pendiente de la recta también se ve modificada. Este proceso lo podríamos repetir indefinidamente, pensando que el punto Q se mueve hacia el punto P y que para cada recta considerada a partir del punto P, obtendríamos distintas rectas secantes. Bueno, ahí me dice Diana que probó y le dio, bueno, sí, es mi GeoGebra que hoy no me quiere hacer caso, nada más. Bueno, si nos hiciéramos la siguiente pregunta, ¿cuánto podemos aproximarnos con el punto Q hacia el punto P? Y la respuesta es tanto como quisiéramos. Y esa frase ya la hemos escuchado en el límite. ¿Cuánto yo me puedo aproximar al valor A? Tanto como yo quiera. Entonces, esto es así a través de lo que ya hemos estudiado al ver el concepto de límite. Yo me puedo acercar desde el punto Q hacia el punto P tanto como yo quiera. ¿Cómo? Haciendo que este delta X tienda a 0. Que ese delta X se haga cada vez más chico. Entonces, podemos acercarnos con el punto Q hacia el punto P y que estos dos puntos se confundan en uno solo. Claro, ahí me dice Micaela, ¿frenaríamos cuando se superpongan? Sí,
O sea, yo me acerco, y va a llegar un momento que estoy tan cerquita de P, que es como que estoy sobre P. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto, que el punto P y el punto Q se confunden en uno solo. Esta circunstancia, es decir, que ambos puntos se confundan, geométricamente significará que la recta ya no es más una recta secante, sino que ¿en qué se transformó? En una recta tangente. Y que le voy a poner ese nombre, recta tangente. Entonces vuelvo. Teníamos sobre la función dos puntos, el punto P y el punto Q. Hago que este delta X tienda a 0 y eso provoca que este punto Q comience a moverse sobre la curva y se va acercando cada vez más y más al punto P. A medida que yo me acerco, las rectas secantes se van a ir modificando, pero va a llegar un momento que esta verde, que esta recta secante, se transforme en esta azul, en esta recta tangente. Esta recta tangente forma, como cualquier otra recta, un ángulo con el semieje positivo de las X. Ese ángulo lo vamos a llamar ángulo beta. Esta recta tangente forma este ángulo beta, es decir, que la pendiente de esta recta tangente, ¿a qué será igual? A la tangente de beta. Este número, porque si yo tomo la calculadora y encuentro la tangente de, supongamos que este ángulo sea 70 grados. La tangente de 70 grados me da un número. Bueno, ese número, de acuerdo a su valor y al signo que tome, es una información muy importante de las características que tiene la función en el punto. Recordemos que nuestro objetivo es determinar la gráfica de una función sin la necesidad de un software. Nosotros vamos a ir viendo todos estos conceptos nuevos, aprendiendo estas nuevas operaciones, que más allá de estudiarlas y practicarlas y saber cómo aplicarlas, tenemos que saber para qué nos sirven. Bueno, la derivada, el valor de la derivada en un punto nos da, ya vamos a ver, características de esa función en ese punto. Vamos ahora a hablar de dos conceptos importantes, nuevos, que son los incrementos y el cociente incremental. ¿Quién es este delta X? Delta X se llama el incremento, este delta significa un incremento, el incremento de la variable independiente. Entonces yo puedo pensar la situación de otra forma. Dada una función y igual a f de x, continua en el intervalo cerrado a b, sobre la función defino un punto de coordenadas x, f de x, incremento la variable independiente en un delta x, y el nuevo punto que obtengo es x más delta x. Al incrementar la variable independiente, se incrementa la función. Este delta i es el incremento en la función. Este incremento delta i, ¿a qué es igual? A la función incrementada menos la función sin incrementar. Esta distancia, delta i, ¿cómo se obtiene? Haciendo f de x más delta x menos f de x. Entonces, al incrementar o modificar la variable independiente, eso provoca un incremento en la función.
¿qué es lo que está planteado acá? Al incrementar x en un delta x, se obtiene x más delta x, y en consecuencia, en el eje y, se incrementa la función. Este cociente, delta i sobre delta x, este cociente de estos dos incrementos, el incremento de la función dividido el incremento de la variable independiente, se denomina cociente incremental. ¿Qué significa este cociente incremental? Me muestra la variación de los valores de la función por unidad de variación de la variable independiente. Esto me indica cuánto cambia y respecto de los cambios que se producen en X. Esta relación de incrementos, o cociente incremental, es también un número. Yo puedo medir cuánto vale delta X, cuánto vale delta Y, hacer este cociente y obtengo como resultado un número. Ese número que obtengo es la tangente trigonométrica del ángulo que define la recta secante. La recta secante dijimos que con el semieje positivo de las X formaba el ángulo alfa. Este ángulo alfa es también igual a este ángulo alfa que queda determinado aquí, en este triángulo rectángulo. Acá hay un ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo que este ángulo alfa es igual a ese ángulo alfa? Sí, profe. Son iguales. Bueno, en todo triángulo rectángulo se pueden definir las relaciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente. La tangente de este ángulo alfa, ¿a qué es igual? ¿A la pendiente? Sí, pero en este triángulo rectángulo, si yo quiero sacar la tangente de alfa, hago una relación entre los catetos. ¿Qué catetos? Entre delta y delta x. Bien. La tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, como me están diciendo ahí en el chat. Perfecto. Si la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, este cociente, el cociente incremental, es igual a la tangente de alfa. Tangente de alfa igual a delta i sobre delta x. ¿Quién es alfa? Alfa es la pendiente de la recta secante. Vamos a relacionarlo físicamente, antes de llegar a la definición formal de derivada. Vamos a relacionarlo físicamente con el problema de la velocidad. Suponiendo que esta función y igual a f de x representa la distancia recorrida por un móvil en el tiempo t, entonces yo voy a cambiar, en lugar de trabajar con los ejes x y el eje y, en el eje x voy a tener tiempo y en el eje y voy a tener la distancia. Por lo tanto, esta curva representa la distancia que va recorriendo un móvil en el tiempo t. O en la primera hora, este móvil recorre, por ejemplo, 20 kilómetros. A las 3 horas, este móvil ha recorrido 100 kilómetros.
¿Cuánto vale mi delta T? ¿Qué les parece a ustedes? 2 horas. 2 horas, 3 Dos. menos 1, como me dicen ahí. Entonces, el delta T es de 2 horas y el delta de distancia serán 100 menos 20, 80 kilómetros. Bien. Si yo hago ese cociente delta D sobre delta T, ¿qué obtengo? 80 kilómetros dividido 2 horas, obtengo kilómetros por hora, obtengo una velocidad. Bien, obtengo una velocidad. Una velocidad promedio. Estas 40 kilómetros por hora es la velocidad promedio que hay desde que comenzó nuestro análisis entre la primera hora y la hora 3. En promedio, el móvil fue a 40 kilómetros por hora. O sea que la pendiente de esta recta secante me está dando por resultado la velocidad promedio. Pero eso no significa que el móvil siempre haya ido a velocidad constante, siempre haya ido a 40 kilómetros por hora. Puede haber ido más rápido en algunos tramos y hasta más lento en otros tramos. Si yo quiero sacar la velocidad en un determinado punto, por ejemplo en el punto P, ¿qué velocidad tenía el móvil en ese punto? O en un punto intermedio, en cualquier punto, pero supongamos en el punto P. ¿Qué es lo que debería hacer? Y yo debería hacer que este intervalo de tiempo sea menor. A medida que yo disminuya este intervalo de tiempo, el resultado que voy a obtener va a estar mucho más próximo a la velocidad que tenía el móvil en ese punto. Si yo hago tender delta T a 0, ¿qué va a pasar con esa recta secante que vimos recién? Se transforma en ¿qué? En la recta tangente. Entonces, si yo quiero sacar la velocidad en ese punto, tengo que determinar la recta tangente. Para determinar la velocidad instantánea en el punto P, debo tomar intervalos de tiempo cada vez menores, es decir, tengo que hacer que delta T tienda a 0. Entonces, la velocidad instantánea será el límite, porque si yo tengo que hacer delta T tender a 0, voy a tener que tomar un límite, de estas velocidades promedios durante periodos de tiempo cada vez más cortos. Quiere decir que la velocidad instantánea la voy a sacar terminando la pendiente de esta recta tangente. Si nos seguimos preguntando, ¿cuánto podemos aproximar estos puntos entre sí? Recién lo habíamos respondido, tanto como yo quiera. ¿Y eso cómo lo hacemos desde el punto de vista matemático con lo que ya conozco? Y para que el punto Q se aproxime al punto P, tengo que hacer tender delta X a 0, y para que eso ocurra, debo tomar límite. Entonces la respuesta es, ¿cómo lo hago? Con el límite. Entonces vemos que cuando los dos puntos que estamos considerando en el eje de las abscisas o en el eje de las X se aproximan tanto entre sí, me refiero a X más delta X y X, eso pasa cuando delta X es muy pequeño, cuando este delta X tiende a 0, este X más delta X se aproxima cada vez más hacia X. Entonces podemos intuir que la recta secante
que definían ambos puntos se transforma en la recta tangente. ¿Tangente dónde? En el primer punto, en el punto P. Por todo lo anterior, vamos a definir formalmente la derivada. ¿Qué es la derivada? Y la simbolizamos con f' de x. ¿Qué es la derivada de la función f de x? Es el límite de este cociente incremental cuando el incremento del denominador tiende a 0. Cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Eso es la derivada de la función. Veamos qué pasa en el gráfico cuando delta x tiende a 0. A medida que delta x tiende a 0, cuando delta x se hace cada vez más chico, ¿qué va a pasar con este delta y? También va a tender a 0. Porque si yo estoy, por ejemplo, ahí, donde tengo el cursor, este será mi delta y, menor. Y si me acerco más a P, ¿qué va a pasar con este delta y? Se verá haciendo también menor. Entonces, cuando delta x tiende a 0, delta y también tiende a 0. Cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, el incremento en la función también. ¿Qué pasa con estos dos puntos? El punto Q se acerca al punto P. El punto Q tiende al punto P. ¿Qué pasa con las rectas? La recta secante se transforma en la recta tangente. ¿Y qué pasa con los ángulos? El ángulo alfa, que es el ángulo que definía la recta secante, con el semieje positivo de las x, se va modificando a medida que este punto Q se desplaza en la curva y se transforma finalmente en el ángulo beta. O sea que el ángulo alfa tiende al ángulo beta. Lucas me pregunta si eso nos daría infinito. No. Fíjate que delta y tiende a 0 y delta x tiende a 0. En todo caso, esto es la indeterminación 0 sobre 0. Que como vimos, es un caso de indeterminación del límite que se puede resolver y se puede calcular su valor. Cuidado que delta x tiende a 0, no es que vale 0, me acerco a 0. Quiere decir entonces que, según la definición de derivada, este límite del cociente incremental es la derivada. Este delta y sobre delta x, que lo podemos ver acá, en este triángulo rectángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es la tangente de este ángulo, es la tangente de alfa. Pero como alfa tiende a beta, porque la recta secante tiende a la recta tangente, entonces esto será igual a la tangente de beta. Entonces, si yo logro determinar ese ángulo beta y calculo la tangente de beta, eso me dará el valor de la derivada de la función, de la derivada de la función roja, ¿dónde? En el punto P. Por lo tanto, la derivada representa el valor de la pendiente, ¿y ahora de quién? De la recta tangente. La derivada de la función es la pendiente de la recta tangente, dada por la tangente trigonométrica del ángulo beta. En el punto P. Nosotros hemos hecho todo nuestro análisis en ese punto. La derivada en el punto P
es igual a la tangente del ángulo beta. ¿Qué me da la tangente del ángulo beta? Un número. ¿Qué representa ese número? ¿Qué es de la recta tangente? Su pendiente. F', ¿qué significa? La derivada. F', sí, F' de X, así lo leemos, es la derivada. Entonces, la tangente del ángulo beta es el valor numérico de la función derivada en el punto P. Y lo vamos a definir así. El valor de la tangente trigonométrica, o sea, la tangente que calculo en la calculadora, ¿sí? La tangente que saco por trigonometría. El valor de la tangente trigonométrica del ángulo que forma la dirección de la recta tangente geométrica. Esta es la tangente geométrica. Yo puedo dibujar la recta tangente a la curva en ese punto. Cuando yo saco la tangente de beta, esta, la tangente de beta, esa es la tangente trigonométrica. Vamos de nuevo. El valor de la tangente trigonométrica, esta, del ángulo que forma la dirección de la recta tangente geométrica a la función, a la curva, en el punto considerado, en este caso en el punto P, respecto a la dirección positiva del eje de las X. Esa es la derivada. Vamos a ver un GeoGebra, a ver si terminamos de cerrar este concepto. Espero que ahora GeoGebra me haga caso. Bueno. Aquí está dibujada una función muy sencilla, una parábola, x² menos 1. Sobre esta parábola tengo un punto P. Si yo muevo este punto P, se mueve siempre sobre la función. Incremento la variable independiente en un delta X. Acá veo mi delta X, en este caso vale 0,6. El punto P tiene de coordenadas, en este caso estoy parada en 1,2. Acá veo las coordenadas. 1,2, 0,44. Ese es mi punto P. Incremento la variable independiente en un delta X, por ejemplo, un delta X igual a 0,6, y obtengo un nuevo punto. Ese será el punto Q, ¿sí? Parto del punto P, de coordenadas de abscisa 1,2. Lo incremento 0,6 y me voy a la abscisa del punto Q. Va a ser ahora la abscisa 1,8. Por el punto P y el punto Q puedo trazar una recta secante. Esa es la recta secante. Acá podemos ver la ecuación de esta recta secante. Si ahora yo hago que delta X tienda a 0, lo voy a parar en el delta X y lo voy a comenzar a disminuir. Voy a hacer que ese delta X se haga cada vez más chico. ¿Qué pasa en la gráfica con el punto Q? Se va moviendo, se mueve sobre la curva y van cambiando las rectas secantes. Pueden ver acá en la ecuación de la recta, obviamente que se va cambiando. ¿Por qué se va cambiando esa recta secante? Que va cambiando el ángulo que forma esta recta con el semieje positivo de las X. ¿Cuál es el ángulo? S. Veamos que si yo me sigo moviendo, el ángulo obviamente se modifica y al modificarse el ángulo se modifica la pendiente de esta recta.
¿Cuánto yo me puedo acercar con el punto Q hacia el punto P? Tanto como yo quiera. O sea que voy a ir disminuyendo más todavía este delta X. A medida que delta X tiende a 0, el punto Q se acerca al punto P. El ángulo, las rectas secantes son todas distintas. El ángulo obviamente va cambiando hasta que va a llegar un momento que el punto Q y el punto P se superponen. Ahí está. Dejó de ser una recta secante. Por eso desapareció. ¿Y en qué se transformó? En una recta tangente. Esa es la recta tangente. Esa recta tangente forma un ángulo con el semieje positivo de las X, que es el ángulo beta. Entonces, vamos de nuevo y vamos a trazar los dos. Profe, cuando están superpuestos, ¿eso es derivar? ¿Eso es derivada? Ya llegamos a eso. Entonces, tengo el punto Q, tengo el punto P, voy a hacer que delta X tienda a 0, las rectas secantes se van modificando, van cambiando la pendiente, vean los ángulos, comparemos el ángulo alfa y el ángulo beta, son distintos. Pero ¿qué pasa cuando yo me acerco con el punto Q hacia el punto P? Esos ángulos se van acercando. Veamos ahí, el ángulo beta vale 65,56 grados y el ángulo alfa vale 66. Ahí son casi iguales. Y obviamente cuando yo esté sobre el punto P, los ángulos se transforman en uno solo. Y la recta secante se transforma ahora en la recta tangente. Ahora que ya tengo este ángulo acá, tomen la calculadora y díganme cuánto vale la tangente de 65,56 grados. Cuidado que la calculadora tiene que estar en DEC porque este ángulo está en grados sexagesimales. Ay, no puedo leer los chats. ¿Alguien que me Profe, diga? ¿puede repetir la pregunta? En el chat ¿Cuánto? dicen que vale 2,2. Bueno, ¿cuánto vale la tangente de 65,56 grados? 2,24 me da a mí. Bueno, 2,24. Observemos acá. La recta es igual a 2,2x menos 2,21. Bueno, este 2,2, este valor 2,2, es la tangente trigonométrica de este ángulo. Eso es la pendiente de una recta. La pendiente de una recta, se llama también coeficiente angular. Bueno, la pendiente de una recta es igual a ¿qué? A la tangente del ángulo que forma esa recta con el eje positivo de las X. En este caso particular no es cualquier recta, es la recta tangente. Es la recta tangente a esta curva en ese punto. Porque yo me podría mover con el punto P y obviamente la tangente se va a cambiar. Si yo me muevo, a ver si me muevo hacia arriba, cambia el ángulo y obviamente cambia la pendiente. Bueno, la pendiente de la recta tangente a una curva en ese punto, ese es el valor de la derivada de esta función en ese punto. Si yo les pregunto, ¿cuánto vale la derivada de la función x cuadrado menos 1 en el punto P de coordenadas 1,2044? Ustedes van a responder, la derivada vale 2,4. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, Profe, sí. una pregunta. Sí. ¿Vamos a tener que sacar también el término independiente?
O sea, No. ¿o qué función cumpliría ahí el término independiente? Es el corte que tiene esta recta tangente con el eje Y, pero a mí lo que me interesa de esta recta tangente es su pendiente, porque esa es la derivada. Bueno, sigamos, ya vamos a ver cómo la calculamos. Por ahora Profe. estamos viendo el concepto, sí. El número ese 2,4 que aparecía recién, sería la tangente. La tangente de ese ángulo, exactamente. Bien. Y volvemos acá, a esto que parece como medio difícil de entender. La tangente trigonométrica, la tangente que yo encuentro con la calculadora, de ese ángulo que forma la recta tangente, tangente geométrica, porque la dibujo a la tangente, ¿no? La trazo a la recta tangente. Bueno, en el punto considerado, en este caso en el punto P, esa es la derivada de la función en el punto P. Bueno, si quieren hacemos un corte o seguimos. ¿Es larga la clase, profe? ¿O ¿Cómo? es larga la clase o qué? Tenemos un rato más. Es temprano todavía, si quieren seguimos y lo hacemos más adelante si hace falta. Y si no, terminamos. Si yo les pregunto, ¿qué quiere decir una recta tangente a una curva? Si yo les pregunto, denme la definición de una recta tangente. ¿Qué es para ustedes una recta tangente? ¿Qué se les ocurre? Yo diría que sería la recta que se forma cuando el delta X tiende a ser en Ajá, una curva. bueno, podría ser. ¿Alguien más? Recta que toca la función. Ajá. Que toca un solo punto en la función. Bueno. Bueno, lo que nos viene primero a la cabeza a todos es esa definición. Una recta tangente es una recta que toca a la función en un punto. No está mal la definición, pero no es del todo correcta. ¿Por qué? Porque para el caso de una circunferencia, yo les digo, dibujen o tracen una recta tangente ahí, en el punto P. Ustedes traen una regla y hacen la tangente. Esa recta tangente va a ser en este caso perpendicular, ahí vemos un ángulo de 90 grados, perpendicular al radio de la circunferencia. Entonces puedo traer una escuadra, una regla, busco la perpendicular y trazo la recta tangente. Pero en el caso de funciones, no es tan fácil el concepto, no es tan fácil determinar esa recta tangente. El problema se complica si tengo una función. Si yo afirmo que una recta tangente a una función en un punto es aquella que toca a la curva sin atravesarla, la definición es incorrecta. Porque vamos a ver distintos casos. Ejemplo, en el caso de una parábola, de hecho vimos recién un GeoGebra con una parábola, esta definición se cumple. La recta tangente en el punto P es una recta que toca la función en P, pero que no la atraviesa la curva. Sin embargo, vamos a encontrar situaciones donde la recta tangente la atraviesa la curva y sigue siendo una recta tangente. Y vamos a encontrar situaciones donde
Yo trazo una recta tangente o determino analíticamente una recta tangente a un punto y resulta que si la prolongo la recta, corta en otro punto también y no deja de ser una recta tangente. Entonces, ¿cuál sería la definición correcta de recta tangente? Una recta tangente es aquella cuya pendiente es igual a la derivada de la función en ese punto. Si una función está definida en un intervalo abierto que contiene, en este caso, al punto C, que sería el punto P que estamos hablando acá, lo mismo, y además existe este límite, el límite del cociente incremental, dijimos que el delta I, que era la función incrementada menos la función sin incrementar. Y delta X era el incremento de la variable independiente. Cuando ese delta X tiende a 0, esto por definición, aquí es igual a f' de X, a la derivada de la función. Entonces, si la pendiente, vamos a este caso, si la pendiente de esta recta es igual a la derivada de la función en ese punto, esa recta es la recta tangente. ¿Estamos? Bien, entonces lo que hemos encontrado es una manera de determinar esta recta tangente, que era uno de los problemas que viene a resolver el cálculo. Una recta tangente que la podemos determinar analíticamente y la pendiente de esta recta tangente es igual a la derivada de la función en el punto considerado. Este es uno de los conceptos importantes. Habíamos hablado que si a análisis matemático lo dividimos en 3 partes, o en 3 pilares, el primer pilar y uno de los pilares fundamentales es el cálculo del límite. El segundo pilar es la obtención de la derivada. Hemos visto geométricamente qué representa la derivada, lo relacionamos con un concepto físico, que es el cálculo de una velocidad, pero ya no una velocidad promedio, sino la velocidad instantánea. Y ahora nos vamos a abocar a determinar las derivadas. ¿Cómo se calcula una derivada? Vamos a hacer uso de este concepto que vimos recién del cociente incremental, de esta razón de incremento delta I sobre delta X, cuando delta X tiende a 0, ese límite, por definición, es la derivada de la función. Este procedimiento que vamos a ver ahora se llama de incrementos finitos y va a involucrar a estos incrementos delta X y delta Y. Primero, obviamente, vamos a incrementar la variable independiente. ¿Y por qué esto? Porque X es la que puedo manejar, X es la que puedo modificar, y lo que le pase a X va a quedar reflejado en Y. Entonces, primero voy a incrementar la variable independiente y en consecuencia, eso provocará un incremento en la función. ¿Cuál es la nomenclatura que vamos a usar para trabajar este procedimiento y que lo hemos venido desarrollando también en la interpretación geométrica de la derivada? ¿Y cuáles son las condiciones que tiene que cumplir esta función para que admita derivada?
Vamos a partir de una función y igual a f de x, donde esta función es continua en el intervalo abierto a b. La derivada, que la definimos como f' de x, esta derivada también la podemos simbolizar o la podemos escribir como y', y así lo vamos a trabajar también en el práctico, dada la función y igual a, por ejemplo, x al cubo, vamos a encontrar la derivada, que será y'. Y también pueden usar esta notación se llama la notación de Leibniz, y se lee del siguiente modo: la derivada de y respecto de x. Cualquiera de estos tres símbolos representan lo mismo, que estoy calculando la derivada de la función. Delta x es un incremento finito. ¿Por qué finito? Porque es medible, de la variable independiente, mientras que delta y es el incremento, también finito, en la función. Delta y sobre delta x se llama el cociente incremental. Va a ser un cociente de incrementos finitos. También lo pueden encontrar como razón de incrementos, que geométricamente, vimos recién, significa la tangente trigonométrica de un determinado ángulo, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál va a ser el procedimiento que vamos a aplicarle a estas funciones para poder obtener la derivada, para poder obtener f' de x? Dada la función y igual a f de x, función continua en el intervalo abierto a b, el primer paso va a ser incrementar la variable independiente. Incremento la variable independiente x, la incremento en un delta x, por ende se incrementa la función. La función se incrementa en un delta y. Recuerden que f de x es lo mismo que y. Acá, en el primer paso lo tenemos. Y igual a f de x. Si yo parto del punto P de coordenadas x, y, x, f de x, si yo incremento la variable independiente en un delta x, este valor, y, se incrementa en un delta y más delta y. Cuidado con esta igualdad, que cuando van al examen final y quieren explicar este procedimiento, leen, como leemos cualquier igualdad, de izquierda a derecha, y dicen, y más delta y igual a f de x más delta x. Y lo que ustedes tienen que explicar es, incremento la variable independiente en un delta x, y en consecuencia se incrementa la función en un delta y. Agostina, sí. Profe, para marcar f de x, la línea Sí. azul, ¿cuál es el punto que se guió? Es decir, para marcarla. Está el punto P, pero el otro, o sea, como el ángulo. ¿Qué ángulo usó? ¿45? No importa, el ángulo es un gráfico que está simbolizando el procedimiento. Vos trazás entre el punto P y el punto Q una recta secante. Esas rectas secantes se van a ir modificando a medida que delta X tiende a 0, van a ir tomando distintas pendientes hasta que va a llegar un momento que en el punto P esa recta se va a transformar en tangente, que va a formar un ángulo beta con el eje X positivo. ¿Cuánto vale este ángulo beta? Y todo dependerá del trazo de la función que vos plantees. No importa su valor. Bien, sí, sí. Bueno, entonces, partimos de esta función. ¿Cómo tiene que ser la función? Continua. ¿Y por qué tiene que ser continua? ¿Por qué es tan importante que la función sea continua en el intervalo de análisis? Porque para trazar
una recta tangente, este punto P tiene que existir. Este punto P no podría ser un punto vacío, porque si tengo un punto vacío, ¿qué recta tangente puedo trazar? Ninguna. Este punto P tiene que pertenecer a la función. La función tiene que ser continua en cualquier punto dentro del intervalo de análisis. Entonces, partimos de una función continua. Segundo paso, incremento la variable independiente en un delta X y en consecuencia se incrementa la función en un delta Y. El paso que sigue va a ser restar ambos miembros la función. En el primer miembro resto Y y en el segundo miembro también resto Y, pero como Y es igual a f de x, escribo directamente f de x. ¿Para qué resto ambos miembros la función? Porque lo que quiero obtener es el incremento de la variable dependiente. Lo que quiero obtener es el incremento en Y. Entonces resto la función en ambos miembros. Yo obtengo el delta Y. O lo que es lo mismo, si lo analizo del gráfico, ¿a qué es igual este delta Y? Es la función incrementada menos la función sin incrementar. Eso que está escrito ahí. El paso que sigue va a ser dividir ambos miembros de esta igualdad por delta X. ¿Para qué? Para formar el cociente incremental. Entonces, como vemos acá, divido en el primer miembro por delta X, divido en el segundo miembro también por delta X, con el objetivo de formar mi cociente incremental. Una vez que tengo el cociente incremental, tengo que tomar límite. Para obtener la derivada, la definición de derivada nos dice que el límite de este cociente incremental, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, por definición, esto es f' de x. Bien, entonces, para eso, para llegar finalmente al cálculo de la derivada, tengo que tomar límite. Voy a tener que tomar límite en ambos miembros para que esta igualdad no cambie. Si este límite existe, porque de acuerdo a todo lo que hemos visto en límite, para que el límite exista, ¿qué tenía que pasar para que el límite exista? Los límites laterales tienen que ser Ser iguales a infinitos. final. Eso me gustó, ser finito. No está mal que los límites laterales tienen que ser iguales, pero lo que me interesa acá es que este límite tiene que darme por resultado un número para que el límite exista. Porque si el límite era, por ejemplo, infinito, eso significaba que ese límite no existe. Bueno, acá, si este límite existe, lo que se obtiene es la derivada. La derivada de la función f, es decir, f' de x, o también lo podemos escribir como y'. O también, como les dije recién, ese cociente de y sobre dx, que se lee la derivada de y respecto de x. Ese procedimiento es el que vamos a usar para demostrar que todas estas derivadas, y' que dice esta tabla que se llama tabla de derivadas, y es la que vamos a usar en el práctico para resolver los ejercicios de derivada, que en el libro de trabajos prácticos está acá, en la página 63. Este es un extracto de la tabla es mucho más larga. Para demostrar que la derivada de una constante es 0, o que la derivada de x es igual a 1, y así en definitiva, todas las derivadas, vamos a usar este procedimiento que acabamos de ver. Entonces repasamos qué es lo que tenemos que hacer. Dada una función, incremento la variable independiente en un delta x,
en consecuencia se incrementa la función en un delta i, resto la función en ambos miembros con el objetivo de despejar el delta i, divido ambos miembros por delta x para armar el cociente incremental, y finalmente tomo límite, cuando delta x tiende a 0. Si este límite existe, es decir, si esto existe, lo que habremos encontrado es la derivada de la función. Vamos a aplicar este procedimiento en las siguientes demostraciones. Vamos a trabajar con la primera derivada de la tabla. Si i es igual a constante, la derivada es 0. Como ven, la tabla tiene dos columnas. En la primera columna van a aparecer todas las funciones de x, raíz de x, logaritmo de x, e a la x. Y en la segunda columna aparecen funciones compuestas. Aparece raíz de u, logaritmo de u, seno de u. ¿Y quién es u? U es una función de x. Primero vamos a trabajar con esta columna y cuando hayamos demostrado estas derivadas, recién vamos a pasar a funciones compuestas. Y en el práctico va a suceder lo mismo. Primero vamos a trabajar con las funciones de x. Cuando aprendamos las reglas de derivación, recién ahí vamos a pasar a funciones compuestas. Entonces vamos a demostrar por qué la derivada de una constante es 0. Esta es mi función, igual a constante. Primer paso, incremento la variable independiente en un delta x, en consecuencia se incrementa la función en un delta y. Segundo paso, resto y en ambos miembros. ¿Qué me va a quedar? Si esta es mi función, ¿tiene x mi función? No. No, tiene solamente la constante. Entonces no voy a poder incrementar x en un delta x. Entonces la función incrementada va a ser c, a la que le voy a restar la función sin incrementar, la función tal cual está planteada. El paso que sigue va a ser armar mi cociente incremental. ¿Cuánto vale delta i? Y si tengo c menos c, 0. O sea que el cociente incremental, ¿cuánto vale? 0. El paso que sigue es tomar límite. Tomo límite en ambos miembros para que esta igualdad no cambie. ¿Existe este límite? Este que estoy marcando con el puntero. ¿Cuánto vale ese límite si existe? 0. 0, porque el límite de una constante, por propiedades del límite, el límite de una constante es igual a la constante, o sea que sí existe el límite. Si existe este límite, este primer miembro se transforma en la derivada de la función. Entonces, y' o f' de x, en este caso, es igual a 0. Profe, ¿Sí? no entendí de cómo llegó, si podía repetir, de la constante a menos la constante, o sea, cómo llega a... Bien. Vamos a verlo en un gráfico. Voy a trazar una función constante cualquiera. Por ejemplo, 3. Ahí tengo la función constante. Voy a cambiar el color para que se aprecie mejor. Bien. Supongamos que mi punto P esté ahí, donde tengo la manito.
Lo voy a trazar, a ver. Bien, ese es mi punto P. De coordenadas X, f de X. Bueno. Incremento la variable independiente en un delta X. Vamos a hacer un delta X igual a 1. O sea que del punto 3 me voy a ir ahora al punto 4. Subo. ¿Cuánto vale la función? Sigue valiendo C. Sigue valiendo 3 en este caso. Y para cualquier delta X que yo tome, la función siempre es constante. Por eso cuando hago la función incrementada, cuando yo incremento la variable independiente en un delta X, ¿qué pasa con esta función? Sigue valiendo C. Y cuando le resto la función, ¿cuánto vale la función C? Por eso me queda C menos C, 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, por eso, vuelvo a la tabla. Estas derivadas, a medida que las vayan usando en el práctico, las van a ir memorizando. Es una cuestión lógica. Pero no necesitan saber de memoria toda la tabla. De hecho, van a tener la tabla cuando resuelvan los ejercicios y van a tener la tabla cuando trabajen con el examen. Pero por eso la tabla dice que si es igual a constante, cualquiera sea esa constante, la derivada de esta función es 0. Y volvamos a recta tangente. Voy a volver al gráfico que hice recién. Si yo trazo una recta tangente en el punto P, ¿qué pendiente tendría esa recta tangente? Cero. 0, 0. Entonces lo que me está dando la derivada es la pendiente de la recta tangente, en cualquier punto. Bien. Sigamos. Ahora vamos a demostrar por qué la derivada de y igual a x, o sea, de la función identidad, ¿por qué la derivada de la función identidad es 1? La de la constante, ya la vimos, era 0. Aplico el procedimiento general de derivación. Primer paso, incremento la variable independiente en un delta x. En consecuencia, se incrementa la función en un delta y. Despejo delta y como restando o pasando, lo podemos pensar así, paso esta y que está sumando, la paso restando al otro miembro, despejo mi delta y. ¿Y qué me va a quedar acá? Cuando yo incremento la variable independiente en un delta x, si yo reemplazo, ¿qué significa esto? Que yo tengo que reemplazar en la función x por x más delta x. Entonces, eso es lo que escribo, x más delta x. Y a eso le tengo que restar la función original. La función sin incrementar es x. Por ende, acá esta x que está sumando con esta x que está restando se cancelan. O sea que me va a quedar que delta y delta x son iguales. Cuando yo armo el cociente incremental, cuando divido por delta x ambos miembros, ¿qué va a pasar acá? Delta x sobre delta x. ¿Cuánto es igual a esto? Delta x sobre delta x, ¿a qué es igual? A 1. A 1. Bien. Tomo límite en ambos miembros para que esta igualdad no cambie.
Y ahora me fijo si este límite existe. De nuevo me queda el límite de una constante es igual a la constante. Sí existe este límite. Por ende, este primer miembro es igual a la derivada. Y prima es igual a 1. Entonces, incremento la variable independiente en un delta x. Reemplazo en la función todas las x, en este caso tiene una sola, todas las x por x más delta x. Luego resto la función sin incrementar, en este caso se cancelan las x y me queda solamente delta x. Divido por delta x para armar este cociente incremental y tomo límite para cuando delta x tiende a 0. Si este límite existe, lo que habremos encontrado es la derivada de la función. Profe, ¿Sí? cuando anulamos las x, que nos Sí. queda delta y sobre delta x, ¿por qué al lado pone que es igual a delta x sobre delta x? Esta x que está sumando con esta x que está restando se cancelan y solamente me queda delta x. Cuando divido ambos miembros, me queda esto. Los divide por delta x a los dos. Claro, porque tengo que armar este cociente incremental. Bien. Profe, ¿qué pasa cuando yo tengo f por, entre paréntesis, x más delta de x, menos y, yo que restaría f que está multiplicando menos y se cancelan? ¿A dónde está multiplicando la f? En ningún lado. En la tercera fila. ¿Ahí? Sí. No, esto no está multiplicando. Esto dice f. A ver, si yo vuelvo acá. F de, x más estamos delta. acostumbrados a f de x, ¿no? Igual a f de x. Bueno, acá dice f de x más delta x. Incremento x en un delta x. Incremento, sumo, incremento x en un delta x. Reemplazo x por x más delta x. ¿Cómo me queda la función incrementada? X más delta x. Cuando yo resto y, estoy restando, en este caso, x, porque y es igual a x. Bueno, entonces, ¿por qué la derivada es 1? Vamos al gráfico. ¿Quién era mi función? ¿Quién era f de x? La función identidad. Ahí está. Si yo trazo un punto P sobre la gráfica de la función, ese por ejemplo, ese es mi punto P. Si yo trazo una recta tangente al punto P, a ver si la puedo trazar. Una tangente al punto P. A ver qué tengo que tocar. Elige un punto y luego una función. Al punto P y de esta función. ¿Qué va a pasar qué pasó con la recta tangente? Que es lógico, ¿no? Es la misma que la función. Claro, coincide con la función. Bien. Esta función, ¿qué ángulo forma con el eje X? A ver si ahora me deja marcar el ángulo. 45 grados. Bueno, 45 grados. Ahí me marca 90, cualquier cosa, a ver. No está conmigo el ángulo hoy, ¿eh? Bueno, 45 grados. Estamos todos de acuerdo que es 45 grados. ¿Cuánto vale la tangente de 45 grados? 1. 1. Eso, la derivada
es igual a 1. Bien, sigamos. Vuelvo a la tabla. Vamos a trabajar con esta. La derivada de una función de potencia. Porque esta se puede deducir fácilmente, ¿no? Si yo acá tengo una constante por X, bueno, tendríamos que ver el tema del producto. Lo vamos a dejar para después a esta. Vamos a pasar a esta. X a la M. La derivada de una función de potencia, siendo M un número real. Si yo tengo X a la 7, según la tabla dice que la derivada va a ser 7 por X a la 7 menos 1. O sea, 7 por X a la sexta. Vamos a demostrar por qué la fórmula de la derivada es esta. Vamos a determinar la derivada de una función potencial. O de potencia, siendo m un número real. Vamos a trabajar primero con dos ejemplos, y como dice acá, con eso vamos a sacar una conclusión. X a la m podría ser, por ejemplo, x al cuadrado. Vamos a aplicar el procedimiento general de derivación para poder obtener la derivada. Primer paso, voy a incrementar la variable independiente en un delta x, o sea que voy a reemplazar esa x, esa que estoy marcando con el puntero, la única que tiene esta función, pero pensemos que este procedimiento es válido para cualquier tipo de función. Supongamos que la función cuadrática esté completa, que tenga no solamente a, sino b y c. También lo podríamos trabajar con la misma metodología. Entonces voy a reemplazar esa x por x más delta x. Y luego voy a restar de ambos miembros y para despejar el delta y. Entonces, cuando yo reemplazo x por x más delta x, me va a quedar x más delta x al cuadrado, porque eso dice la función. Y luego le voy a restar la función así como está, la y sin modificar. La función incrementada menos la función sin incrementar. ¿Cómo resolvería esto? El cuadrado de un binomio. El De un cuadrado de un binomio. binomio. ¿A qué era igual? El primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Perfecto. Bien, escribo todo eso. ¿Puedo cancelar algo? Sí. Sí, ¿verdad? El x cuadrado que está sumando con este otro x cuadrado que está restando. Y ahora tengo que armar el cociente incremental. Por lo tanto, tengo que dividir por delta x en el primer miembro y dividir también por delta x en el segundo miembro. ¿Qué puedo hacer acá en este segundo miembro? Simplificar. Simplificar. ¿Qué? Distribuir el denominador. Eso me gustó. Cuidado con simplificar porque acá tengo suma. Está prohibido en la suma. Entonces, si yo distribuyo el denominador, ahí sí voy a poder simplificar el delta x con el delta x en esta fracción, que me va a quedar solamente 2x, y acá voy a simplificar este cuadrado con el delta x. Bueno, si hago todas esas operaciones algebraicas y tomo límite en ambos miembros, acá hice primero la división. ¿Coincidimos con la división? ¿Me quedó bien eso? Sí, profe. Sí, y tomo límite.
Si el segundo límite existe, si este límite existe, este primer miembro es igual a la derivada. Bueno, ¿cuánto vale este límite? Valúo en el 0 en el delta X. Claro, reemplazo delta X por 0 y me dice Candela que ese límite vale 2X. Ariana también me dice lo mismo. Sí. Si yo reemplazo este delta X por 0, ¿qué me queda? 2X. Quiere decir entonces que la derivada de esta función es 2X. Entonces, quiero que copien la función, porque nos vamos a ir a un GeoGebra, que copien la función igual a X al cuadrado y que copien la derivada. Y prima igual a 2X. Bien. Me voy a ir a un gráfico. Voy a ingresar la función f de x, que era x al cuadrado. Parábola. Ramas hacia arriba, dos raíces iguales a 0. Le voy a pedir a GeoGebra que me calcule la derivada. Así como sabe calcular límites, también puedo obtener la derivada. Entonces voy a ir a la barra de entrada y voy a escribir derivada. Bueno, aparecen un montón de opciones. Lo que yo pretendo, la derivada de la función. Voy a seleccionar la primera opción. ¿De qué función? De la función f. Le voy a pedir que me dé la derivada de f. Y acá me escribe f' de x, la derivada de la función f de x, igual a 2x. Lo mismo que sacamos recién nosotros en nuestra demostración analítica. ¿Qué podemos observar acá? Dos cosas. La derivada de una función, la derivada de la función f de x, es otra función. Ya no una constante como me dio recién, que la derivada de x era igual a 1. Eso es para esa función. Pero para una función cualquiera, para otra función, la derivada de x al cuadrado, la derivada de una parábola me dio una recta. Y me la graficó. Esa es la recta. ¿Qué dijimos recién? Que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. A ver, si yo trazo sobre la curva un punto P, ahí por ejemplo, voy a llamar punto P, un punto P. Vamos a cambiar de color para que se vea mejor. Bien. Si por ese punto P yo trazo una recta tangente, me voy a ir acá, voy a elegir tangente, tangente que pase por el punto P y tangente a esta curva, y ahí está. Que de hecho si yo me muevo con el punto P, esa recta tangente va cambiando, ¿sí? Ahí por ejemplo se hace horizontal, acá tiene pendiente negativa, acá tiene pendiente positiva, me voy a quedar ahí. Bueno, ahí, me voy a poner ahí. Esta recta tangente, si me fijo acá, tiene una pendiente. ¿Cuánto vale? 2,35. La pendiente de esta recta tangente es la derivada
de esta función valuada en ese punto. Por ejemplo, me voy a parar acá, en 1, para que sea más fácil. Si yo me paro en 1, la recta tiene una pendiente igual a 2. ¿Coincidimos con eso? Ahí. Tiene una pendiente igual a 2. ¿Cómo encuentro yo el valor de esa pendiente? Si voy a la función derivada y reemplazo x por el valor de x del punto P, si reemplazo acá esa x por 1, ¿qué me queda? 2 por 1, 2. Ese valor es la pendiente de esta recta. A ver, movamos ese punto, lo pongamos en otro lado. Vamos a poner ahí. A ver si tengo algún otro punto. Ahí, para que sea fácil el valor de determinar. Esa es mi recta tangente. ¿Cuál es la ecuación? 4x menos 4. Bueno, ¿cómo hago yo para determinar el valor de la pendiente de esa recta tangente sin GeoGebra, no? Yo ya la tracé. Yo tengo este gráfico en mi cuaderno, tracé la recta tangente y quiero saber cuánto vale la pendiente. Entonces tomo la tabla, calculo la derivada de la función, la derivada de x cuadrado es 2x, y reemplazo esa x por la abscisa del punto P. La reemplazo por 2. ¿Y qué me da? 2 por 2, 4. La pendiente de la recta tangente es el valor de la derivada de la función en ese punto. A ver, probemos otro valor. ¿Qué pasa si el punto P lo traigo ahí, al origen? Por lo que veo, esa recta no tiene pendiente. La pendiente es nula. Vengo a la función derivada y reemplazo x por 0. 2 por 0, 0. ¿Cuánto vale la pendiente? 0. Y así, para cualquier punto P sobre la curva, si yo quiero saber cuánto vale la derivada de la función en un punto, basta con reemplazar, y ahora podríamos hacer este reemplazo. ¿Qué pasa si reemplazo menos 1,4 en la función derivada? Hago 2 por menos 1,4. ¿Qué me va a dar? Menos 2,8. La pendiente de esa recta tangente es la función derivada valuada en ese punto. ¿Preguntas? Vamos bien. Bueno, sé que es un tema difícil de entender, que es la primera vez que lo vemos, pero como les dije, vamos a tener varias clases, ya se va a ir aclarando algunas dudas que puedan ir quedando. Bueno, acá entonces hemos demostrado, todavía no hemos llegado a lo que queremos, ¿no? Hemos demostrado que la derivada de x cuadrado es 2x. ¿Qué pasa? Calculo la derivada de x al cubo con el mismo procedimiento. A ver qué hicimos acá. Incremento la variable independiente en un delta x, es decir, voy a reemplazar esta x por x más delta x. Por eso me quedó x más delta x al cubo. Y luego, para despejar el incremento en y, resto en ambos miembros la función. Si resto y, voy a estar restando x al cubo. Resuelvo acá el cubo de un binomio, ¿se acuerdan? El cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Este es el cuarto caso de factoreo. El x al cubo, que está sumando con este x al cubo que está restando, se cancelan. Divido por delta x ambos miembros con el objetivo de encontrar el cociente incremental. Acá voy a distribuir y voy a simplificar. Este término me va a quedar, si este con este se va, 3x cuadrado.
Acá voy a simplificar la potencia con el delta X y me queda eso. Ah, y acá hice mal. Ahí es al cuadrado. Ya lo vamos a arreglar. Denme un segundo. Que lo ponemos bien. Bueno, entonces, tomo límite en ambos miembros para que esta igualdad no cambie. Si este límite existe, entonces esto será igual a la derivada de la función. ¿Qué pasa cuando delta x tiende a 0? Este término se anula, este término se anula, y obviamente, ¿qué me va a quedar? El primero, que no tiene delta x para reemplazar. Hagamos de cuenta que esto es una constante, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la derivada? 3x al cuadrado. Entonces vamos a anotar, porque vamos a volver a GeoGebra, que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Bueno, vamos a plantear la función f de x igual a x al cubo. Ahí tengo la gráfica de la función x al cubo. Si le pido que me determine la derivada de esta función, la derivada de la función f, me dice que f' de x es 3x al cuadrado. Lo mismo que acabamos de deducir. 3x al cuadrado. Y me la grafica. O sea que la derivada de una función es otra función. Pero si yo quiero determinar cuánto vale la derivada de la función en un punto, por ejemplo, en este punto, para hacerlo fácil, en el punto 1, 1, en ese punto P, insisto con el nombre para que lo podamos relacionar con lo que hemos visto en la demostración teórica de la derivada, entonces voy a tener que trazar una recta tangente a la función en este punto. Entonces me voy a ir acá, voy a pedir la tangente que pase por el punto P y que sea tangente a esta curva. Y acá podemos ver lo que vimos recién. Voy a achicar un poquito esto. Esta recta tangente corta a la función en otro punto, y no por eso deja de ser una recta tangente. Entonces esa definición que tenemos un poco intuitiva, de que la recta tangente es una recta que pasa solamente por un punto, que toca la función en un punto, no es correcta. La recta tangente es una recta cuya pendiente es igual a la derivada de la función en ese punto. Entonces, si yo quiero averiguar cuánto vale la derivada en el punto P es de coordenadas 1, 1. La función derivada es 3x al cuadrado. Si esta función derivada la evalúo para x igual a 1, 1 al cuadrado 1 por 3, 3. La pendiente de esta recta es 3. O sea que acá ya no tengo necesidad de usar ángulos, como estábamos trabajando recién. En la demostración teórica hablamos mucho del ángulo alfa, del ángulo beta, que la tangente de beta era igual a la derivada. No hace falta que determinemos el ángulo que forma esa recta con el eje X, pero sí
Debemos saber que para llegar justamente a la demostración de la definición de derivada, vimos cómo cambiaban esos ángulos, vimos a qué era igual la tangente trigonométrica de esos ángulos, y que en definitiva nos daba el valor de la derivada. Pero en forma práctica, ¿cómo voy a determinar yo la pendiente de esta recta? Con la derivada. Profe, ¿Sí? la derivada, o sea, f de x, cuando saco la derivada que sería f' de x, Sí. siempre la derivada va a ser que se superpone con f de x en un punto. No necesariamente. No. Ya cuando vayamos transitando en la tabla, vamos a ir viendo cómo son estas funciones y la función derivada. Bueno, entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Si la derivada de x al cuadrado, y vuelvo a la diapo anterior, acá está, y la derivada de x al cuadrado terminó siendo 2x, y la derivada de x al cubo terminó resultando 3x al cuadrado, o sea, tengo una función cúbica y ahora tengo una función cuadrática. Y antes, si esto era un 2, acá me quedaba x a la 1. Entonces, podemos deducir la derivada de x a la m, si acá yo tengo 2, acá aparece un 2. Si acá tengo 3, acá aparece un 3. Si tengo m, será m por x elevado a un exponente más chico que el que tenía originalmente. Si teníamos x a la 2, 2 menos 1, 1. Si tengo x a la 3, 3 menos 1, 2. Entonces, en definitiva, podemos concluir que la derivada de x a la m va a ser m de x a la m menos 1. Entonces, por eso está esta fórmula en la tabla de derivadas. Bien, hasta acá esta primera parte de derivada, donde ahí tienen la bibliografía si quieren profundizar estos temas. Y ya vamos a comenzar en el práctico, no ya este viernes, tenemos otras cosas para ver antes, pero ya de a poco vamos a comenzar en el práctico a poder obtener estas derivadas, a trabajar con la tabla, tenemos que aprender las reglas de derivación, que son las que vamos a aplicar en la ejercitación, tenemos que ver otros temas más en la parte teórica para meternos de lleno en el práctico de eso. Pero en principio esta es la introducción de derivada, donde se puede ver formalmente la definición de derivada, el límite del cociente incremental, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0.